Muy bien, compañeros, estamos ya en grabación de nuestra quinta sesión, módulo coordinación de transportes. Estamos dando el espacio correspondiente para tener al grupo completo en aula extendida. Por el momento tenemos 4 estudiantes en conexión. El resto de compañeros ya me han informado por interno de algunos inconvenientes que tienen para la conexión. Esperemos que puedan ingresar lo más pronto posible a este encuentro sincrónico y poder entonces recibir los contenidos que tenemos planteados para el día de hoy. Por el momento vamos a ir realizando la toma de asistencia que siempre hacemos al inicio de nuestros encuentros y luego vamos con los temas que tenemos para desarrollar el día de hoy. Estamos viendo allí pantalla Odin, compañeros. Sí, señor. Gracias, agradezco me confirmen ya sea por el audio o por el chat la asistencia para que quede la evidencia aquí en grabación. Ángela Marín, Presente, profe. gracias. John Brian Ocampo, muy bien, gracias Brian. Jorge Mario Rincón, Presente, profe. gracias. Juan Pablo Román, Presente, profe. muchas gracias. El compañero Juan David tiene allí algunos retrasos para llegar al sitio de conexión y la compañera Lorena no nos podrá acompañar el día de hoy por diferentes inconvenientes que tiene allí para la conexión. Muy bien, compañeros. Muchas gracias. Vamos a dejar esto aquí dispuesto para actualizarlo si es el caso. Vamos ahora a nuestra plataforma. Muy bien, está aquí cargando la plataforma. Perfecto. Bueno, muchachos, en primera instancia quiero recordarles que el día de hoy hemos compartido una información allí en el grupo de WhatsApp relacionada con la situación de calamidad que tienen allí los vecinos del municipio de La Virginia, también Viterbo. Recordarles que si está dentro de sus posibilidades hacer algún tipo de colaboración, ya sea a través de la universidad, como lo plantea allí la información que les envié, o con las diferentes opciones que tenemos de colaborar con las personas que se están viendo afectadas por la situación de la creciente del río Risaralda, pues lo podamos hacer, tengámoslo allí en cuenta. Si de pronto ya lo están haciendo a través de otras opciones que tiene ya informado el municipio y demás, pues les agradecemos de antemano y si no, si lo prefieren hacer a través de la universidad, pues bienvenido sea y ahí está la información para que puedan acercarse a la universidad y tratar de colaborar un poco con la situación que tiene allí este municipio y que desafortunadamente varios estudiantes, varios incluso compañeros, algunos compañeros de ustedes y varios estudiantes de la universidad se han visto afectados con esta difícil situación. Esperemos entonces que la situación no se vaya a agravar más, por lo menos. Es como la esperanza que se tiene ahora, que el tema no se vaya a agravar más y que se les pueda ayudar con lo que más se pueda durante los próximos días. Muy bien, compañeros. Tenemos entonces para el día de hoy, sesión número 5, el 20 de mayo, dar continuidad a nuestros temas de nuestro módulo guía, de nuestra guía de enseñanza, donde estaremos hablando un poco de los tipos y modos de transporte. Esto ya es una información que de pronto ustedes han logrado recibir en otros módulos, pero que es necesario que aquí los recapitulemos o recordemos un poco porque nuestro módulo está enfocado precisamente a esa gestión de transportes donde debemos conocer e identificar muy bien estos tipos y modos para poder entonces generar la gestión correspondiente cuando así se determine en nuestro entorno laboral. También hablar un poco de la tipología de transporte,
Y vamos a ver si alcanzamos a entrar al tema de beneficios y ventajas del transporte multimodal. Estamos ya en nuestra quinta sesión, ya el tiempo de pronto corre un poco más rápido a partir de la segunda mitad del ciclo, entonces trataremos de dar agilidad a estos temas. Recordarles también que el día de hoy, no, la próxima sesión, perdón, en la próxima sesión desarrollaremos temas también y estaremos habilitando el segundo parcial en sesión número 6, de acuerdo a lo que tenemos establecido en concertación académica. Entonces, la información que desarrollemos el día de hoy y en la próxima sesión será evaluada posteriormente en ese segundo parcial. También agradecerles a los compañeros que realizaron allí el primer parcial dentro de los tiempos establecidos. Las notas las pueden ya encontrar alojadas en sistema Odin y debidamente actualizadas. Todavía no hemos habilitado la opción de verificación del desarrollo de cada uno de los cuestionarios, debido a que todavía hay compañeros que no han realizado el parcial. Hasta hoy estoy esperando de pronto algún tipo de solicitud para desarrollarlo o para validar el por qué no se desarrolló el parcial en el tiempo establecido. Si no se recibe dicha solicitud, pues ya se entenderá que no se presentó y habilitaremos obviamente para que ustedes puedan revisar esa retroalimentación de este cuestionario tipo parcial. Eso muy seguramente ya lo tendrán listo mañana para que puedan revisar la retroalimentación, pero la nota ya la pueden validar en sistema Odin, que ya se encuentra allí actualizada. ¿Alguna inquietud con respecto al parcial, compañeros? ¿Alguna observación? Profe, con respecto al parcial no, pero sí con respecto al seminario, que veo que Correcto. usted es el que va a dar el seminario De y logística, sí. sí, señor. Sí, cuéntame, Juan, ¿qué inquietud Eh, tendrías? el seminario sirve como trabajo de grado, según eso. Según yo. Sí, perfecto, sí, es correcto. Incluso, pues yo les voy a reiterar esa información en la noche de hoy. Ya tenía aquí presupuestado también posterior a la finalización de esta sesión, no solamente a ustedes, sino a todos los grupos que tengo de logística, compartirles como esa información que muy seguramente la universidad también ya les compartió, pero pues reiterarla y dejarla a disposición de ustedes. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta de una vez como para que lo tengamos allí claro y sobre todo para ustedes que están ya en esta parte final o en estos últimos semestres de su carrera? Importante entonces tener en cuenta, efectivamente, el seminario que está proponiendo la universidad, que en este caso se le está, digamos que determinando allí como un seminario vacacional, creo que así lo llamaron en esta ocasión. Sin embargo, es un seminario completamente válido para todo el tema de precisamente la opción de grado. Es válido como opción de grado para los estudiantes, en este caso de tecnología en gestión logística. El seminario que está presupuestado para iniciar el 21 de junio. 21 de junio, aquí estoy viendo la información, del 21 al 28 de junio, son exactamente 7 días. El 21 es lunes, esa primera semana se iría de lunes a sábado y se complementaría o se finalizaría el lunes de la semana inmediatamente siguiente. Allí tendríamos ese horario establecido también que nos dice la información de 5 de la tarde. Espérenme que estoy validando bien aquí la información, que no les vaya a dar una información errada. Sí, efectivamente, 5 de la tarde a 9:30 los días entre semana. 5 p.m. a 9:30 de la noche. El día sábado, el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Ahí estaríamos hablando de un total de 32 horas, en este caso virtuales, y se complementan con 32 horas más de trabajo autónomo del estudiante para un seminario certificado de 64 horas.
Dicho seminario, vuelvo y lo repito, es válido como opción de grado para los estudiantes de tecnología en gestión logística. Tenemos unas condiciones de inscripción o un plazo de inscripción desde el pasado 17 de mayo y hasta el próximo 15 de junio inclusive. Es el tiempo que tenemos determinado o tiene determinado la universidad para recibir las correspondientes inscripciones de los alumnos que estimen tomar este seminario como opción de grado. Importante también tener en cuenta que para la inscripción, los estudiantes que estimen quienes estimen inscribirse deben haber cumplido por lo menos con el 80% del total de los créditos académicos. Eso lo validarán directamente pues, con la universidad cuando vayan a hacer el proceso de inscripción. ¿Qué más les puedo contar sobre este seminario? Las formas de pago. La universidad siempre, desde el momento en que se estableció y se aprobó por parte de la Facultad de Ciencias Empresariales, la posibilidad de tener también un seminario como opción de grado, además del tema del proyecto de grado. Dos formas de pago. Un pago de contado, donde el estudiante podrá obtener un descuento del 5% sobre ese valor total que se les informa allí en los diferentes flyers. En este caso, la inversión es de 929.000 pesos. Y si se paga de contado con plazo hasta el 16 de junio, inclusive, si se paga de contado, en ese momento entonces recibirán o les otorgarán un descuento del 5%. Y la otra opción de pago que tiene la universidad también determinada para este seminario es un pago a 2 cuotas. Con ese pago a 2 cuotas pues no se obtiene el descuento del 5%, pero pues se tiene un plazo allí establecido, una primera cuota que se puede recibir o la universidad la estaría recibiendo hasta el 16 de junio y la segunda cuota o el saldo lo estarían recibiendo hasta el 16 de julio. Eso en cuanto a condiciones, pues un poco hacia el tema de inscripción, pagos y demás. Ya la temática como tal del seminario, lo ven allí en los flyers que les enviaron, en la información que les enviaron, es un seminario enfocado en la logística 4.0, en la cuarta revolución industrial, y los diferentes temas que allí se pueden abarcar en esta parte de la logística 4.0 pueden ser muchos, pero pues aquí tratamos de entregar 3 temas puntuales o desarrollar el seminario en 3 módulos o en 3 temáticas puntuales. La primera de ellas, contextualizar toda la parte de la historia de la industria 4.0 y un poco la introducción hacia la logística 4.0. Ya una segunda parte donde hablaremos de toda la innovación y todas las herramientas tecnológicas que están siendo aplicadas a la logística 4.0. Y una tercera parte donde hablaremos del contexto de la logística y la cadena de suministro 4.0 en América Latina. Cómo está aplicándose y cómo se está trabajando sobre este concepto interesante que es la logística 4.0, la misma industria 4.0, que no es un concepto nuevo, no es un concepto del año pasado, del año antepasado. Este concepto ya tiene varios años de desarrollo, incluso de haberse acuñado en su momento. Ya hace varios años, pues allí en el seminario se identificará bien esa información y con base en esa primera historia, luego las herramientas, veremos al final una contextualización de cómo está nuestra región, cómo está el país y cómo están algunos países de la región en cuanto a la aplicación de esa logística 4.0. Eso es un poco lo que les puedo contar del seminario. No sé si tengan algunas inquietudes adicionales con respecto al mismo. No, profe, por mi parte no. Muy bien. Ya si están interesados entonces en esa opción, sería entonces que comenzaran a tramitar allí o a hacer las consultas correspondientes directamente ya con la universidad para validar si tienen la posibilidad de
asistir a ese seminario que está planteado entonces para iniciar exactamente en un mes, 21 de junio, con una duración de 32 horas virtuales, 32 horas de trabajo autónomo. Se me olvidaba allí, estaba pasando por alto el tema de el entregable final que tiene ese seminario. El entregable final de ese seminario, para poder que el estudiante apruebe el haber cursado el seminario ante la universidad, además del tema de la asistencia, también deberá entregar un informe final con unas condiciones y características pues, puntuales que se entregarán en seminario. Y dicho informe estará sujeto a 2 revisiones. Una revisión desde el punto de vista temático, que la hace pues, el facilitador del seminario, que en este caso soy yo, y otra revisión desde el punto de vista metodológico, es decir, que se esté cumpliendo con todas las condiciones de estilo y de forma del informe final. Esa revisión la realiza directamente la universidad. Y una vez superadas esas 2 revisiones, ya el estudiante, y obviamente avalado también todo el tema de asistencia, el estudiante ya cumpliría con las condiciones para la aprobación del seminario y posterior pues, a esas confirmaciones estaría recibiendo la certificación correspondiente del seminario y quedando la misma aceptada como opción de grado para que ustedes cumplan también ese requisito, además de los otros requisitos pues, que tengan obviamente para poderse graduar ante la universidad. Profe, entonces que termine uno materias y con el seminario ya se puede graduar. Es correcto, creo que también la universidad, otro de los requisitos que tiene, no los tengo muy en cuenta, pero otro de los requisitos es el tema de las pruebas saber, haber presentado las pruebas saber, obviamente estar pues, a paz y salvo con todas las materias y todo el tema financiero, presentar pues, los documentos que siempre pide la universidad y la opción de grado, que es uno de los requisitos primordiales, digámoslo así, ya estaría saldada, que es el seminario con su certificación. Al ustedes tener esa certificación, la universidad pues obviamente les entrega esa certificación del seminario cursado y aprobado, y ya ese es el otro requisito que ustedes estarían cumpliendo, y ya con eso se procede pues a programar todo el tema de grados, ya pagarán ustedes derechos de grados y demás, y corriendo con una muy buena suerte pues podrán tener grados presenciales. Este semestre ya se comenzaron a hacer grados presenciales, obviamente con algunas limitaciones. Lastimosamente, pues las condiciones actuales aún nos siguen limitando un poco, pero pues ya hubo presencialidad, ya tuvimos la oportunidad de tener a los estudiantes graduandos en la universidad, haciendo una pequeña ceremonia, obviamente algo muy sencillo y también muy pequeño, muy corto, pero pues con toda la posibilidad de que por lo menos se cumpla con ese ritual tan importante para algunas personas en el tema de el grado como tal, y recibir pues su título, su cartón, y tener allí la evidencia de que se ha cursado a satisfacción la carrera. ¿Alguna otra inquietud, muchachos, con respecto al seminario? No, no, señor. Muy bien. Perfecto. Espero que la información haya quedado bastante clara. De todas maneras, si se les presenta alguna otra inquietud, alguna observación con respecto al seminario, me pueden hacer la consulta, no hay ningún problema. De igual forma, como les decía, una vez finalicemos la sesión, también les estaré compartiendo nuevamente la información del seminario. De pronto ya ustedes la tienen allí, pero pues se las enviaré nuevamente al grupo de WhatsApp para que la tengan ahí como más a la mano. Bueno, también es importante tener en cuenta, muchachos, para el tema de los horarios, que de pronto son un poco complicados allí, de pronto con el tema laboral, o se cruzan un poco con el tema laboral. Se podrían cruzar allí, teniendo en cuenta que el horario, por ejemplo, entre semana comienza a las 5 de la tarde, y que también hay un horario en sábado en la mañana, desde la mañana hasta una parte de la tarde, hasta la 1 de la tarde, que de pronto podría interferir allí. Pues la primera opción o la primera recomendación allí es, si se va a tomar esta opción, pues ya con antelación,
de pronto estar informando a las diferentes empresas o organizaciones para las que ustedes laboran, con el ánimo de pronto de que puedan tener allí ese espacio o ese aval de espacio para tomar el seminario sin ningún inconveniente. Sin embargo, teniendo en cuenta, pues, obviamente, situaciones de horario laboral y demás, la situación actual, que no sabemos hasta cuándo continúe el tema complejo que tenemos hoy en día, en fin, y qué consecuencias puede traer posterior a cuando ya esto se solucione o se levante el paro, en fin, qué condiciones laborales vamos a tener, qué contingencias que incluso ya iniciaron en algunos casos. Continuamos con el tema de la flexibilidad. Lo importante allí es que el seminario es virtual, entonces podemos continuar con estas herramientas TICS apoyándonos bastante, y si de pronto en su horario laboral, como se ha hecho muchas veces, incluso por ejemplo hoy Jorge Mario está allí desde su sitio de trabajo, hasta donde me comentaba hace un rato, pero desde allí nos está acompañando, pues de igual forma se puede trabajar en el seminario. Dar esa flexibilidad en el tema de la conexión, tener la posibilidad también de ver de pronto a través de los videos o de las grabaciones de las sesiones esa parte del contenido que no alcanzamos a recibir porque no pude salir a las 5, no pude conectarme a las 5, sino que me conecté a las 6 por un tema de horario laboral y demás. Esa flexibilidad continúa, se aplica allí en el seminario, y tenemos muy en cuenta esa parte para homologar las asistencias, como lo hemos venido haciendo en el transcurso de estos módulos con las herramientas TICS, cuando el estudiante por X o Y motivo, obviamente con un soporte o con una justificación válida, no puede estar en el encuentro sincrónico, pues valida la información a través de los videos, obviamente se pone al día, y pues el compromiso es hacer esa validación de la información, porque es una herramienta y es una información vital para poder desarrollar ese entregable final, ese informe final. Yo creo que con eso allí queda completo todo el panorama de información acerca del seminario. De igual forma, vuelvo y lo repito, si tienen alguna inquietud adicional, en cualquier momento me pueden consultar para tratar de colaborarles. Bueno, señor, gracias. Muy bien. Vamos entonces al desarrollo de los temas. Tipos y modos de transporte. Permítanme, me ubico por acá en la plataforma, en el módulo, perdón. Habíamos quedado por acá en esta parte en la sesión inmediatamente anterior, donde habíamos hecho un pequeño contexto. Un pequeño contexto donde vamos a validar en primera instancia los tipos de transporte y luego los modos de transporte. Regálenme un segundo, por favor, que me están escribiendo aquí al interno uno de los compañeros. Ya estoy con ustedes nuevamente. Muy bien, estoy acá nuevamente con ustedes. Estaba haciendo allí una recomendación. Tipos de transporte y modos de transporte. Ya hemos hecho esta contextualización, como les decía en la sesión anterior. Ya ustedes conocen un poco de esta parte. Lo que vamos a hacer allí es reconfirmar algunos conceptos y validar también alguna información directamente relacionada primero con los tipos de transporte, luego con los modos de transporte. Tipos de transporte, entonces, como el terrestre, donde podemos tener incluso algunas subdivisiones desde el carretero hasta el férreo, por ejemplo. Transporte aéreo, transporte fluvial a través de los ríos y transporte marítimo. Y los modos de transporte. Modos de transporte que pueden incluir uno o
diferentes tipos de transporte: unimodal, combinado y multimodal, donde el unimodal inmediatamente lo podemos identificar como un modo de transporte donde se utiliza un solo modo y un solo tipo. Luego tenemos combinado y multimodal, donde podemos utilizar varios, pero vamos a evidenciar también unas condiciones específicas para poder determinar cuándo estamos haciendo un transporte combinado y cuándo estamos haciendo un transporte multimodal. Estos tipos de transporte, entonces, continuarán ligados a lo que es nuestra logística de transporte o nuestra gestión de transporte. Conocerlos, identificarlos muy bien, tanto los tipos como los modos, nos permitirán entonces identificar en qué momento, desde el punto de vista laboral, en nuestra organización podemos tomar decisiones relevantes con respecto a la gestión de transporte. Cuándo debemos aplicar una multimodalidad en el transporte, cuándo podemos aplicar un transporte combinado, cuándo es necesario trabajar sobre la unimodalidad y cuándo también cada uno de los tipos de transporte podrá afectar positivamente mi operación, generando, como siempre buscamos, una ventaja sobre la competencia o incluso sobre las mismas operaciones que tengamos y cumplir con las necesidades de los diferentes clientes que tenemos. La logística entonces de transporte y la gestión que realizamos en el transporte deberá ofrecerle al mercado muchas formas de solucionar sus operaciones ante una movilización de mercancías, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Podemos hablar de distribución local y de distribución internacional, o de una cadena de suministro local y una cadena de suministro global. Allí recordemos que dentro de esa importancia del transporte que vimos al inicio de nuestro módulo, hablamos de que no se puede concebir el desarrollo de la cadena de suministro sin la intervención del transporte. Siempre lo vamos a encontrar allí. En algunos casos más desarrollados que en otros, claro. En algunos casos con posibilidades de aplicación de mejores herramientas, claro que sí. En otros casos no tantas, también. Son los diferentes recursos que vamos a encontrar en una operación y que a través de la logística y a través de la gestión debemos optimizarlos. Debemos tratar de mejorar ostensiblemente tiempos, espacios, valores, costos y demás relacionados con ese transporte. Recordemos que el transporte sigue siendo y seguirá siendo uno de los costos logísticos más elevados, por lo menos en nuestro entorno de la cadena de suministro. Y hoy día estamos teniendo pues unas situaciones bien complejas, por todo lo que estamos viviendo ya hace 20 días, diferentes temas relacionados con el paro, los inconvenientes que se han presentado en el tema de seguridad, la continuidad ahora con el paro de transportes y que viene estando bien complejo, no solamente por el cese de las actividades de la gran mayoría de los transportadores, sino también todo lo que ha generado eh, el tema de seguridad también en esa parte. Entonces, allí en nuestra logística, en nuestro desarrollo logístico, que es lo que nos interesa, debemos identificar cómo se viene afectando y cuáles son esas soluciones entonces que vamos a ir encontrando para poder dar continuidad a los negocios, porque en este momento es sobre lo que se está trabajando, tratar de darle continuidad a los negocios. Las empresas necesitan vender y muy seguramente están facturando, pero no están despachando. Las empresas necesitan abastecerse y muy seguramente están solicitando diferentes cantidades de pedidos a sus proveedores, pero no los están recibiendo. Y allí la logística de transporte es determinante. No se puede ejecutar, ok, no se puede ejecutar, pero muy seguramente en determinado momento se va a lograr ejecutar nuevamente o por espacios pequeños de tiempo, cuando hablamos entonces de esas pequeñas aperturas que hacen en diferentes sitios, en diferentes vías y se logra hacer una continuidad de transporte. Ahí ya estamos aplicando la gestión o debemos aplicar la gestión y debemos identificar cómo reaccionar ante esos momentos, ante esas situaciones. ¿Qué decisiones tomar? Seguir trabajando con un solo tipo de transporte, aplicar multimodalidad, identificar las diferentes opciones.
identificar los costos también que eso está generando. Allí las empresas en este momento, desde el punto de vista logístico y desde el desarrollo de esa cadena de suministro, tanto local como global, están poniendo a prueba todos sus mecanismos, todos sus conocimientos y todas sus experiencias previas para sortear estos momentos tan difíciles que estamos teniendo económicamente, logísticamente, en el tema de seguridad ni hablar. Pero esto lo que nos dejará son enseñanzas, obviamente, para poder aplicar diferentes soluciones más adelante. La logística, entonces, de transporte, ya hablamos, eslabón fundamental para el tema de la movilización de mercancías desde un punto A hasta un punto B. La seguimos teniendo allí en cuenta y además de solamente ese movimiento, que ya es una parte importante de esa logística, es también asegurar la optimización de todos los recursos que tenemos allí para que la mercancía llegue segura y se movilice segura desde un punto A hasta un punto B. El mercado obviamente está constantemente desarrollando tanto opciones para la movilización de esa mercancía desde el punto de vista de los operadores de transporte o los operadores logísticos, y también el mismo mercado desde los solicitantes de esos servicios también comienza a moverse un poco, a desarrollarse, a cambiar, a generar nuevas solicitudes, nuevas necesidades, donde el desarrollo del transporte también se verá afectado y debe estar en constante cambio y en constante innovación. Las empresas también directamente afectadas por toda la aplicación de la logística de transporte deberán identificar siempre de correcta forma cómo sus productos, sus bienes, sus servicios que están siendo requeridos por los diferentes mercados podrán ser entonces entregados a estos mercados con la mayor eficiencia posible, determinando también qué herramientas se tienen disponibles, qué recurso o capital humano se tiene disponible, qué tecnología se tiene disponible. Todo lo que ya hemos evidenciado de pronto un poco hacia la parte de las actividades y esa división que encontramos también previamente en cuanto a la gestión de transporte desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista operativo. El qué, el cómo y el cuándo hacerlo, y todos los recursos que allí intervienen para poder ejecutar esa gestión de la mejor forma posible. Las empresas están esperando que el gestor logístico esté trabajando en eso constantemente y que además los operadores también estén identificando esa situación para generar las soluciones correspondientes a sus necesidades. Toda esa introducción para poder entonces identificar cómo afecta tanto los tipos como los modos de transporte a estos tres entornos, a las empresas como tal, a los mercados o a los diferentes sectores y a la gestión del transporte en sí. Porque estas tipologías y estos modos me podrán entonces entregar a mí posibles soluciones como gestor logístico para cumplir con esos requerimientos que tienen los clientes, con esas estrategias que establece la compañía y que van ligadas también a la gestión de transporte, con esa parte táctica que voy desarrollando y con esa parte operativa que voy aplicando. Tipos entonces terrestre, aéreo, fluvial y marítimo que nos permiten entonces identificar y satisfacer las diferentes necesidades de los mercados. Y los modos de transporte, el unimodal, combinado e intermodal, o allí el módulo se equivoca en esa parte, no es intermodal, es multimodal. El modo de transporte intermodal no existe, es multimodal, unimodal, combinado y multimodal. En esos tres modos ya identificaremos entonces cómo podemos trabajar de alguna u otra forma la combinación o no de los diferentes tipos de transporte.
de acuerdo a los requerimientos que tengamos de los diferentes mercados, locales o internacionales, si es el caso. Recordemos entonces los tipos de transporte. Transporte terrestre, ya sabemos que es el más utilizado. En nuestro caso, altamente dependientes del transporte terrestre, en el caso colombiano, altamente dependientes de este tipo de transporte y no nos podemos ir muy lejos con la situación actual, la dependencia de ese tipo de transporte, miren lo que puede generar en una economía. Si bien iniciamos este módulo hablando de la importancia económica del transporte en los diferentes sectores, en las diferentes regiones o en los diferentes países incluso, ya tenemos el ejemplo claro de económicamente hasta dónde puede afectarse. Miren, no hay movilidad de transporte. ¿Qué pasa con la economía? Desestabilizada completamente. Desestabilizada completamente. Tanto así que, debido a las situaciones actuales, si de pronto han escuchado noticias o han visto noticias allí en los diferentes medios de comunicación, ya las calificadoras internacionales de riesgo han bajado la calificación que tiene el país, afectando así la posibilidad de recibir inversión extranjera, por ejemplo. Colombia en este momento no es un país seguro y fiable económica y financieramente para realizar inversión. Y eso afecta directamente a una economía. Volver a recuperar esa confianza y esas buenas calificaciones de precisamente estas entidades, estas calificadoras internacionales, que son avaladas obviamente por diferentes organizaciones de tipo o de carácter mundial también, pues es un trabajo arduo que se vendrá muy seguramente. No sé si de pronto este gobierno o el próximo gobierno tenga que trabajar arduamente en eso, pero ya digamos que el daño está hecho. Ya el daño está hecho y nuevamente tendremos que comenzar a remar contra esa marea un poco para poder calificar de la mejor forma el país en cuanto a su estabilidad financiera y económica para poder contar también con la posibilidad de recuperar la inversión extranjera que se pueda establecer en Colombia y que eso lo que hace pues definitivamente es dinamizar las economías de los diferentes países, no solamente el caso colombiano, sino de los diferentes países. Transporte terrestre entonces el más utilizado para la movilización de mercancías, en nuestro caso muy dependientes, y lo podemos encontrar tanto en las carreteras como en las vías férreas. Allí tenemos la aplicación de ese transporte terrestre. Características de dichos transportes. Cuando estamos hablando del transporte carretero, transporte a través de los diferentes tipos de vehículos que también encontramos, tipos de camiones que podemos encontrar, tenemos entonces características como fácil acceso a centros de distribución o puntos de carga y descarga, dependiendo también del tipo de vehículos y de las condiciones y reglamentaciones que se tengan en las diferentes zonas. Es el más utilizado para la movilización de mercancías, personas y animales dentro del territorio nacional. Que estamos hablando de una movilización terrestre. Es el más utilizado y por ende seguirá siendo el más utilizado para la parte nacional. Diferente ya cuando estamos hablando de la parte internacional, aunque también tenemos la posibilidad en nuestro entorno de utilizarlo para el transporte internacional, en el caso de los cruces de fronteras. Utilizado para la distribución física de productos, lo que les estaba diciendo, traspasando las fronteras cercanas, en este caso las fronteras que tenemos allí con los países vecinos, puntualmente o más caracterizados hacia el tema de Ecuador y hacia el tema de Venezuela. Es el transporte más flexible en cuanto a tiempos de entrega y cantidad de productos a transportar. ¿Por qué hablamos de flexibilidad allí? Porque tenemos una gran cantidad de opciones
de tipos de vehículos o herramientas para poder ejecutar ese transporte terrestre. Dependiendo de la necesidad que tenga el generador o el receptor de carga, podemos allí tener cierto grado de flexibilidad en esa aplicación del transporte terrestre. Características también, su costo puede ser elevado en comparación con el transporte marítimo, fluvial o férreo, dependiendo de las condiciones del mercado. Dependiendo de las condiciones del mercado. En algunas ocasiones hemos trabajado el ejemplo, o se ha citado el ejemplo que muchas veces se ha trabajado sobre la falta de igualdad que se tiene en el tema del transporte marítimo frente al transporte terrestre en el caso colombiano, donde encontrábamos que era más costoso hacer un traslado desde el interior del país hacia la zona Caribe, por ejemplo, que el mismo transporte desde China hasta Colombia. Sin embargo, cuando se hacían esas observaciones o esas ejemplificaciones, las condiciones del mercado eran un poco diferentes. Hoy en día, no podemos decir lo mismo y no podemos trabajar sobre ese ejemplo. Hoy en día, los fletes desde el mercado asiático, puntualmente desde China, hacia Colombia, fletes marítimos, están muy por encima de los fletes internos terrestres en Colombia. Estamos hablando incluso ya de fletes cercanos a los $10.000 por un contenedor de 40 pies. $10.000. Al cambio de esta semana, aproximadamente 37, 38 millones de pesos. Que no tendrían comparación en este momento con un transporte interno, sacando del contexto que no estamos pudiendo transportar mercancía de forma normal o en condiciones normales, pero de igual forma no vamos a encontrar, difícilmente vamos a encontrar que nos den un flete por encima de los 30 millones para traer una mercancía de Cartagena al interior del país, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso dependerá de las condiciones del mercado. Sí, puede que sea alto el costo, pero en determinado momento lo podemos comparar con el transporte marítimo, en este momento no. Muy seguramente sí con el transporte fluvial y con el férreo. Muy seguramente ese transporte terrestre estará más elevado que el transporte fluvial y que el transporte férreo. Ahí sí podríamos hacer una comparación en estos momentos. Es de fácil acceso para las organizaciones, para las diferentes empresas, obviamente por su oferta, la gran cantidad de oferta que se tiene de este tipo de transporte y de las herramientas para ejecutar este tipo de transporte, pues siempre habrá un fácil acceso, pero eso también dependerá de las condiciones del mercado. Ustedes que están ahí en el entorno logístico conocerán que hoy en día el fácil acceso está bastante limitado. No podemos hablar de un fácil acceso por las condiciones que tenemos. Y sin embargo, ya ha pasado en otras ocasiones cuando hemos tenido paros de este tipo, cuando se reactiva toda la economía como tal, cuando se soluciona, digamos que los conflictos o se llegan a las negociaciones que se estaban esperando y demás, y se reactiva todo el tema del transporte, incluso el fácil acceso no se ve de inmediato. ¿A qué se debe esa situación, muchachos? ¿Qué plantearían ustedes? No plantean nada. Muy bien, compañeros. Sigamos entonces. Transporte terrestre por vía férrea o por tren. También tiene unas características especiales. Características como las capacidades de transferencia de carga, por las condiciones como tal del tipo de transporte, pues se puede
trabajar con unas mayores capacidades de transferencia de mercancías que las que usualmente encontramos en las carreteras del país. Primero, por las condiciones de las carreteras del país. Segundo, por los tipos de vehículos que podemos utilizar ligados a las condiciones de las carreteras del país. Y tercero, porque el transporte férreo pues tiene unas posibilidades y unas condiciones también específicas de esas herramientas que van a transportar, vagones, contenedores tipo vagón y demás, o vagones tipo contenedor, para dejarlo más claro, que tienen unas mayores capacidades y que pueden entonces movilizar mayores cantidades de mercancía. Sin embargo, tenemos limitantes con el tema de la disponibilidad de vías de este tipo, de vías férreas. Mayor seguridad y rapidez por las condiciones de movilidad, son vías exclusivas, entonces pues puede presentarse mayor rapidez allí en esa movilidad. Requieren de una estructura especial y también un poco costosa, pero que cuando ya está establecida pues brinda unas soluciones bien interesantes en el tema de transporte. Es muy útil en el transporte de pasajeros a nivel nacional y a nivel local, cuando o en las partes donde están establecidas dichas vías para la movilización de personas o de pasajeros, que todavía existen pues algunas vías allí que están siendo utilizadas. Y es un modo muy utilizado por sus bajos costos con relación pues al peso y al volumen que se movilizan. Ya hablamos de una característica que es obviamente la posibilidad de transferir grandes cantidades de mercancía o grandes volúmenes, y pues sus costos versus estas grandes cantidades que se pueden movilizar pues se consideran relativamente bajos entonces para su aplicación y su optimización. Pero hay que tener en cuenta esas otras características, que son vías limitadas, es decir, pues que no tienen una gran extensión, son vías exclusivas, pero a la vez son limitadas, porque no tenemos la posibilidad de aplicar este tipo de movilizaciones por vías férreas en muchas regiones del país. Tipos de vehículos, entonces ahí encontramos las mulas, los vehículos de pasajeros, las mulas pues con todas sus condiciones y sus especificaciones, si son con furgones refrigerados o no, furgonados, carpados, estacas, en fin. Ya esa determinación, esa configuración de sus vehículos, ustedes la conocen un poco mejor. Para transporte de animales también tenemos allí las vías férreas que se aplican en algunas zonas del país y en algunas regiones del país, sobre todo para el tema del transporte de pasajeros y en algunos sitios para el tema del transporte de mercancías. Transporte aéreo, otro de los transportes más utilizados también y que sirve como solución para algunas situaciones puntuales como las que se presentan actualmente en nuestro país. Sin embargo, en esa posibilidad de utilización de este tipo de transporte, hay que tener muy claro también su afectación dentro del costo logístico. Por obvias razones, y como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, el transporte aéreo tiene un costo obviamente más alto que un tipo de transporte terrestre en algunos casos. Eso dependerá obviamente de las condiciones de la operación y de cómo y cuándo se deba determinar la utilización de este transporte aéreo, y dependiendo también de otras condiciones y de otras actividades, como por ejemplo la política de servicio al cliente, que ya habíamos hablado de ella, y que si dentro de esas políticas de servicio al cliente la prioridad es atender al cliente a cualquier costa y de cualquier forma en unos tiempos establecidos, pues muy seguramente el transporte aéreo será uno de los principales elementos o herramientas a tener en cuenta para poderle dar esa satisfacción al cliente. Que debe estar todo el tema costeado. Eso es ya otra situación que compete obviamente al área encargada de esa parte, de todos los costeos, y que deberá estar considerado dentro de la operación, porque ya ahí entonces no se vuelve o se alejaría de lo que es la política y las determinaciones de toda la política a volverse una situación logística un poco compleja y que genere constantemente extracostos que debiliten el tema de las rentabilidades o los márgenes esperados por la compañía. Esto también hay que determinarlo muy bien al momento de ejecutar nuestra operación logística, más ligado al tema de transporte, y cuando se toman ese tipo de determinaciones.
¿no? Despachemos entonces vía aérea porque es la única que está disponible y hay que cumplir a los clientes y hay que abastecer a los clientes. Pero también hasta dónde la estructura como tal de la compañía, la estructura de costos y demás, podrá sostener ese tipo de decisiones en un periodo largo de tiempo. Son interrogantes que se deben generar al momento de estar realizando la gestión. Transporte aéreo entonces se realiza a través de las diferentes aeronaves que se tengan disponibles, tanto de carga como de pasajeros, mixtas, especializadas y demás, y ofrecen una alta velocidad y versatilidad en el momento de transportar a estas personas, a estas mercancías o a estos animales, tanto a nivel local como a nivel internacional. A nivel local, muchas de las aerolíneas que tenemos y de los operadores que tenemos a nivel local determinan esto como un transporte doméstico, así lo hemos escuchado desde el punto de vista logístico, servicios domésticos aéreos donde la movilización de la mercancía es en el territorio nacional. Y ya luego hablamos de un transporte internacional, un servicio de transporte internacional cuando estamos haciendo transferencia de mercancías, ya sea en exportación o en importación, hacia o desde otros países. Genera un alto grado de competitividad, obviamente, porque estamos manejando tiempos diferenciales en cuanto al otro tipo de transporte que ya hemos hablado y es el terrestre. E incluso cuando hablamos del transporte marítimo y lo comparamos con el transporte aéreo, también puede haber cierto grado de competitividad dependiendo de las condiciones de la operación. Porque podemos hablar de competitividad en términos de tiempo, sí, pero no podríamos tener la misma medida de competitividad en términos de costos, por ejemplo, comparándolo con un transporte marítimo. Ya eso dependerá de la operación y de las condiciones de la misma, para efectivamente estar hablando de la generación de ventajas competitivas en esta utilización de estos tipos de transporte. Se ofrece entonces una competitividad en la cadena de suministros por esa reducción de tiempos y esa cobertura que también se puede alcanzar, una cobertura a nivel mundial. Contamos con la posibilidad de desarrollar una gran cantidad de rutas aéreas desde nuestro país hacia los diferentes lugares del mundo. Obviamente se establecen unas condiciones. Tenemos cubierto casi la totalidad de las rutas del mundo, algunas no de forma directa, otras a través de diferentes transbordos y alianzas entre las mismas aerolíneas o los mismos operadores aeroportuarios, pero se trata de atender todas las solicitudes que el mercado esté generando a nivel internacional. Y a nivel nacional de la misma forma, tanto con aerolíneas altamente reconocidas como con pequeñas aerolíneas que trabajan algunas rutas en específico, pero que permiten generar ese desarrollo de la cobertura como tal a diferentes zonas del país, que tiene unos costos elevados o podría tener unos costos elevados, claro que sí, pero nos están generando la cobertura, nos están entregando la posibilidad de enviar nuestros productos o recibir los productos desde una zona de pronto de difícil acceso vía terrestre, pero que hay posibilidad de algún tipo de movilización vía aérea, por ejemplo, y allí hay soluciones. Hay que tenerlas en cuenta al momento de ejecutar la gestión de transporte. Claro que sí, en algún momento se puede presentar la situación puntual de que tengamos que utilizar ese transporte local de forma aérea o en el tipo aéreo para llegar a algunos puntos del país. Son soluciones logísticas que están allí. Lo que hay que determinar es muy bien es la correcta aplicación de las mismas. Exige altos protocolos de seguridad, obviamente por todo el tema de contaminación en primera instancia, y segundo por el tema del tipo de mercancías y o materiales que se pueden transportar vía aérea. Entonces allí los protocolos son mucho más estrictos, pero con el cumplimiento de dichos protocolos se asegura de sobremanera que se esté realizando el transporte de las mercancías sin ningún inconveniente. Es el tipo de transporte más costoso del mercado, eso no lo vamos a discutir. Obviamente, por todas esas bondades que trae, por todas esas condiciones competitivas que trae, el costo es bastante elevado.
y no permite el envío de altos volúmenes de carga. Eso es una limitante, por eso hay que tener en cuenta, y se los decía ahora, hasta dónde realmente puede ser competitivo o no versus los otros medios de transporte. Eso dependerá de unas condiciones generales de la operación. Es que yo tengo que enviar 50 metros cúbicos de mercancía, llámese como se llame la mercancía. Pues si la voy a enviar vía aérea, seguramente me va a tocar hacer una gran cantidad de despachos para poder cumplir con el envío de esos 50 metros cúbicos. Versus si lo envío vía marítima, ya fácilmente en un contenedor de 40 pies estándar, podemos estar enviando esa mercancía sin ningún inconveniente. Un solo despacho, menos manipulaciones, menos riesgos en la cadena de suministro y estoy siendo competitivo. El tiempo. Bueno, es una consideración de la operación que debemos dejar establecida desde primera instancia para que todas las partes intervinientes en la cadena de suministro cuenten con esa información y la tengan allí presente. Estoy siendo competitivo y además estoy generando flujo y contraflujo de información. Transporte fluvial, barcos, barcazas, ferries, viene siendo constantemente utilizado hoy en día en nuestro entorno logístico, sobre todo en algunas zonas puntuales del país, afectadas directamente por la navegabilidad de algunas zonas del río Magdalena, puntualmente, que es el que viene siendo más utilizado para el tema de la aplicación de este transporte, y que por la ubicación o por el entorno geográfico que tiene el mismo, pues afecta o estará afectando positivamente a algunas regiones en su desarrollo, obviamente, de transporte y su desarrollo económico. Características: transporte muy ecológico, permite transportar unas grandes cantidades de mercancía y a su vez entonces la relación versus el costo, se consideraría que el costo es relativamente bajo. Grandes volúmenes entonces a diferentes ciudades principales desde y hacia el interior de las mismas, teniendo en cuenta algunas condiciones puntuales de navegabilidad, en nuestro caso, y siempre buscando la salida principalmente hacia los puertos marítimos como primera opción, pero también hay posibilidad de aplicar una combinación de transporte y que el transporte fluvial también influya en salidas a través de puertos aéreos o incluso de los mismos puertos terrestres o las zonas fronterizas. Es bastante flexible en cuanto a la carga, a los tipos de carga y a las cantidades de carga a transportar. Y obviamente es flexible en cuanto a la aplicabilidad de la multimodalidad del transporte, o de hablar de transporte multimodal, que ya más adelante estaremos hablando de ese modo de transporte. Desventajas o algunas características no tan positivas: existe muy poca infraestructura. Se viene trabajando y ampliando bastante todo el tema de navegabilidad de el río Magdalena puntualmente, pero se siguen presentando inconvenientes y todavía se sigue faltando mucha infraestructura para poder tener mayores o mayor cantidad de kilómetros navegables que permitan seguir desarrollando esta alternativa de transporte en cuanto a costos bajos, en cuanto a posibilidades de grandes volúmenes de carga a transportar y en cuanto también a ese desarrollo económico que puedan tener las regiones que se vean afectadas por ese crecimiento de este tipo de transporte, que es uno de los enfoques que más se deben trabajar allí, porque muchas veces esas regiones consideran que se ven más afectadas que beneficiadas por la aplicación o por la mejora en este tipo de transporte. Por ejemplo, comunidades que vivan solamente de la pesca y que por condiciones puntuales ya de una navegabilidad afecte esta labor de pesca y pues las comunidades ya no se vean bien afectadas en ese sentido. Sin embargo, ahí ya hay que pensar en un entorno un poco más diferente y llevar a que esas comunidades no vean ya en una actividad como la pesca, que es obviamente muy autóctona de algunas
comunidades o de algunas regiones del país y que es su medio de subsistencia durante mucho tiempo, ya llegar a que cambien esa percepción, ese concepto que tienen de esa forma de trabajo, para decir no me voy a dedicar a la pesca, sino que me voy a dedicar a una operación, por ejemplo, fluvial, a movimiento de mercancías, un poco más hacia la logística. Algunas comunidades son muy reacias a eso. Y ahí es donde está un poco el inconveniente de lograr cambiar esas percepciones de pensamiento hacia los desarrollos que pueda tener las diferentes economías. Genera valor a la economía de escala. Ahí está incluido un poco lo que es esa parte del desarrollo económico de esas regiones ahí aledañas a los ríos, ya que al comenzar a trabajar grandes cantidades de mercancías a través de este transporte, pues obviamente presentará una activación económica en dichas regiones. Se tendrá más movimiento de personas, estarán llegando estos transportes, y estos transportes obviamente tienen operarios, y entonces esos operarios necesitan de hoteles, necesitan de restaurantes, cantidad de elementos que estas regiones ribereñas pueden identificar y pueden generar también algún desarrollo en esa economía. Ahí vemos diferentes opciones del transporte fluvial que pueden ser aplicadas. Ferries, barcazas que movilizan mercancías, que movilizan también vehículos y que permiten entonces optimizar de alguna u otra forma este tipo de transporte. Tenemos también el transporte marítimo como el transporte por excelencia para el traslado internacional o transferencia internacional de mercancías o aplicación y desarrollo del comercio internacional a través de las diferentes actividades de comercio exterior. Transporte marítimo con una gran cantidad de bondades en el desarrollo de esta logística de transporte, pero que también genera en algunos momentos y en algunas situaciones de mercado unos inconvenientes y unos costos bastante fuertes sobre las diferentes operaciones logísticas, sobre todo en el desarrollo de la cadena de suministro global. El transporte marítimo, entonces, con una alta afectación hacia el comercio exterior y comercio internacional, a la posibilidad de que las diferentes organizaciones puedan ejecutar sus negociaciones y enviar o recibir sus mercancías. Ofrece alta capacidad de carga a través de esa contenedorización e incluso algunas otras formas o métodos de transporte no ligados directamente a la contenedorización, pero que sí mueven una gran cantidad de volúmenes de mercancías extradimensionadas, los mismos graneles, barcos graneleros, barcos cisterna, que mueven una gran capacidad de carga dependiendo del tipo de producto. El costo de la operación es relativamente bajo comparado con otros transportes, pero también ligado a las condiciones del mercado. Recuerden lo que les estaba comentando, por ejemplo, de los fletes desde el mercado asiático hacia América, hacia el continente americano, fletes que están completamente volados de lo que es, digamos, un estándar de flete que se venía trabajando en los últimos años. Ahora están completamente volados. Incluso se presentan situaciones también en el transporte marítimo ligadas a lo que es la posibilidad de desarrollar completamente una operación logística de transporte, en este caso internacional. Hoy, por ejemplo, se está recibiendo información desde el transporte marítimo y sobre todo desde el mercado asiático. Ya muy seguramente otros mercados se van a adherir a esa decisión. El mercado asiático, hoy en día, varias líneas navieras, perdón, han determinado y han comunicado ya que no estarán despachando buques con destino Colombia hasta que no se solucione la situación de orden público. Eso es una afectación
altamente grave en el tema de la logística de transporte y en las decisiones a tomar para las diferentes organizaciones y empresas que dependen o que tienen negociaciones con el mercado asiático. Y muy seguramente esa decisión va a afectar otros mercados que se tengan y que quieran o que se necesite que lleguen a los puertos colombianos. Hoy dijo China varias líneas navieras importantes de las grandes, de las que dominan todo el transporte internacional, dijeron, hasta que no se solucione la situación, nuestros buques no recibirán mercancía con destino Colombia. Llámese el puerto como se llame, Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, no se recibe mercancía para ser trasladada a Colombia. Afectación importante en el tema del transporte marítimo. Y esto va a generar muy seguramente un problema económico más adelante con el tema de los abastecimientos, no solamente de manufactura, sino de materias primas que vengan desde este mercado. Y luego, ¿qué desencadena eso? Alzan los precios, escasez, dificultades de la oferta, crecimientos de la demanda que no van a que no pueden ser satisfechos. Entonces, la situación sigue creciendo un poco más. El costo de las operaciones, como les decía, relativamente bajo entonces, pero dependiendo de las condiciones del mercado. Es un gran actor del transporte multimodal. Siempre estará involucrado en la multimodalidad del transporte o en los transportes combinados. Su evolución se limita a la alta inversión requerida en puertos. ¿Qué pasa? No estamos viendo constantemente que se genera una nueva línea de buques, se genera una nueva línea de motonaves con más capacidades o con menores capacidades. No se está viendo eso constantemente. Sí se escuchan algunas noticias de algunos buques con unas mayores capacidades y demás, pero no es una constante en ese tipo de transporte. ¿Por qué? Porque el desarrollo de ese tipo de buques o de motonaves especializados o con unas condiciones en específico dependerá de las condiciones de dónde van a llegar. Y si entonces estamos hablando de puertos como los de la región, estamos hablando de Centroamérica y Suramérica, incluido Canal de Panamá, que ya tiene un desarrollo interesante para el tema de la recepción de motonaves, pero todavía le falta a comparación de otras zonas en el mundo, sobre todo en el mercado europeo, en el mercado asiático, donde las condiciones de los puertos es superlativa versus lo que encontramos en nuestra región. Pues si no hay una constante en ese crecimiento y en estos desarrollos y en esas inversiones, pues difícilmente las navieras, perdón, estarán ejecutando nuevos diseños o nuevas evoluciones en este tipo de transporte. Genera valor a la economía de escala de igual forma, a las regiones cercanas a los puertos, entre más movilización, entre más movimientos portuarios se tengan, pues obviamente se debería ver bien afectada la región cercana a los puertos. No vamos a entrar a discutir el caso de algunos de nuestros puertos donde desafortunadamente la afectación a las regiones cercanas en algunos casos ni siquiera se ve. Y la condición de dichas regiones y de la economía de dichas regiones está desligada completamente de la condición económica de los puertos que allí tienen cercanos. Los tiempos de transferencia son altos, pero esto también se convierte en un factor relativo a la condición de la operación. Indudablemente, un tiempo de tránsito, por ejemplo, vuelvo y lo repito, desde el mercado asiático, y lo tomo bastante como ejemplo porque es un mercado altamente influyente en el mercado colombiano. Estamos hablando de tiempos de tránsito, por ejemplo, de 30 días, 27 días o en algunos casos de más, 35 hasta 40 días. Y ni hablar del mercado de Medio Oriente, por ejemplo, donde tenemos tiempos de tránsito hasta de 55 días. Pero
Cuando se determinan estos tiempos desde el principio de la operación y y se establecen todas las condiciones para que esos tiempos de tránsito estén incluidos dentro de mi proceso de cadena de suministro, pues yo puedo determinar que los tiempos no son altos, así sean 55 días, porque ya los tengo parametrizados dentro de mi cadena de abastecimiento. Cuando ya tenemos 55 días parametrizados, pero resulta que no se está tomando 55, sino que ese tránsito o esa operación se está tomando ya regularmente 65 días, ahí sí puedo entonces considerar los tiempos altos, porque se salen de mi parámetro establecido en el proceso. Ya hay una desviación en ese factor logístico, puntualmente transporte internacional, que me genera a mí unos inconvenientes. Es que ya no estoy recibiendo la mercancía en 55 días, sino en 65 días, y así la vengo recibiendo durante un periodo de tiempo. Eso me puede estar afectando niveles de inventario, niveles de abastecimiento, cumplimiento con los clientes. Una diferencia de 10 días. Pero es que esa diferencia de 10 días hay que anexarle entonces la diferencia en los días adicionales que yo pueda tomarme en los diferentes puertos o en las diferentes zonas portuarias, las operaciones adicionales, todo lo que tenga que realizar allí, de ahí en adelante es afectación directa a la operación. Y ahí sí entonces se consideran que los tiempos están altos, cuando ya se salen de los parámetros establecidos de mi operación. También es un tipo de transporte versátil, flexible, se acomoda a las necesidades del mercado, con algunas condiciones en específico, sobre todo en el tema de la contenedorización. Pero tenemos la posibilidad, como les decía ahora, de encontrar diferentes modalidades para el transporte de mercancías. Cuando hablamos de vehículos, entonces vehículos que se pueden movilizar por sus propios medios, que no tienen que ser trabajados en unidades de carga. Allí los podemos trabajar en las motonaves y en el transporte marítimo, o mercancías extradimensionadas, o los graneles, o los líquidos, gases y demás. Todo esto es posible transportarlo a través de este tipo de transporte marítimo. Ahí encontramos entonces diferentes imágenes, buques portacontenedores, cruceros para el traslado de personas y la operación portuaria como tal. ¿Vamos claros hasta allí, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna duda con respecto a los tipos de transporte? No, profe, ninguno. Muy bien. Vamos entonces con el tema de modos de transporte. Todavía nos queda allí un buen espacio de la sesión, entonces creo que podemos abarcar allí los 3 modos de transporte que nos plantea el módulo y que es bastante importante que determinemos también esa diferenciación entre, sobre todo, la parte del modo de transporte combinado y el modo de transporte multimodal. Entonces, cuando hablamos de modos de transporte, estamos hablando de la forma en que se utilizan y cómo pueden ser utilizados los tipos de transporte que ya vimos: terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, férreo y demás. Vamos entonces a identificar cómo los podemos utilizar. En el transporte unimodal, entonces, como su nombre lo indica, hay un solo modo de transporte bajo un documento de transporte, uno solo. El modo de transporte este modo de transporte permite transferencia de mercancías o de personas desde un punto A hasta un punto B, sea de forma local o sea de forma internacional, pero utilizando un solo tipo de transporte, llámese aéreo, llámese marítimo, llámese terrestre. Uno solo, y solamente se va a ver afectado el movimiento de la mercancía o de las personas por un solo modo de transporte, por un solo tipo de transporte, perdón, aéreo, marítimo o terrestre. En el caso del transporte internacional, debemos tener en cuenta el documento o los documentos ligados a esa movilización de transporte, porque siempre
en esa ejecución de esa gestión de transporte, debemos de tener unos documentos que nos soporten precisamente la operación. Para el transporte aéreo, entonces, encontramos las guías aéreas, ya seguramente conocidas por ustedes, sobre todo en el transporte local, cuando utilizamos el transporte aéreo local para la movilización de mercancías o para la movilización de personas, es el tiquete o la guía aérea. Y en el transporte internacional, pues toda la parte de las guías aéreas ya con una información puntual relacionada con la mercancía que está siendo movilizada desde un país hacia otro. Más adelante, en el desarrollo de este módulo, estaremos evidenciando estos documentos para identificar muy bien las condiciones de estos documentos de transporte. Tenemos dentro del transporte marítimo el conocimiento de embarque, también conocido como BL o Bill of Lading, y es el que se utiliza para el transporte marítimo, única y exclusivamente para el transporte marítimo. El BL o Bill of Lading o conocimiento de embarque marítimo. También más adelante veremos las condiciones de dicho documento. Y la carta aporte terrestre, la carta aporte de transporte terrestre por carretera o transporte terrestre férreo, si es el caso. Carta aporte. Guía aérea, BL o conocimiento de embarque y carta aporte. Características que tiene este transporte multimodal, entonces hay que tener en cuenta que la mercancía que sale a través de o que sale por solicitud de un generador de carga a través de su operador de transporte, empresa de transporte o agente de carga, solamente estará ligada a un tipo de transporte, a uno solo, sea terrestre, marítimo, aéreo, fluvial, ferroviario, siempre va a estar ligado a un solo tipo de transporte. Y la coordinación de esa operación estará ligada a ese solo tipo de transporte, no más. El operador de la carga siempre será solidario con la responsabilidad de la mercancía. Siempre, en todos los casos. Todas las empresas de transporte deben de tener sus seguros y darlos a conocer y ponerlos a disposición, obviamente, de el generador de carga. Sí, sin que el generador de carga también tenga la misma obligación de tener sus seguros y tener toda la condición de minimización de riesgo para la operación de transporte. Cuando se presentan siniestros en el transporte unimodal, será el momento de la presentación del siniestro donde se determine quién tenga la responsabilidad. Pero allí se hacen los estudios correspondientes para determinar dicha responsabilidad, porque puede que el daño o el siniestro, como se le conoce, se presente durante el transporte de la mercancía, durante la movilización, por ejemplo, desde Pereira hasta Medellín, para no irnos muy lejos. Y la afectación o el siniestro se presenta cuando la mercancía está en ese trayecto en condiciones normales hacia Medellín. El carro no sufrió ninguna avería, no sufrió ningún saqueo, desarrolló su ruta dentro de los tiempos establecidos y por las zonas habilitadas, llegó la mercancía a destino y llegó con una afectación, con un siniestro. Hay mercancía dañada, cajas rotas, en fin, lo que haya pasado, lo que se haya identificado. Allí, en esa situación, cuando el cliente recibe la mercancía y reporta el siniestro, generalmente en primera instancia al transportador porque está allí, o al operador de transporte, y luego al proveedor, al generador de carga, porque obviamente debe estar al tanto del tema, allí hay un flujo y contraflujo de información.
Serán entonces las aseguradoras las que comiencen a determinar qué ha pasado con la mercancía y en qué momento se pudo ver afectado. Y allí entonces, a través de las diferentes reclamaciones y de las diferentes investigaciones, peritos, validadores, en fin, todos los personajes que tienen disponibles las aseguradoras para determinar la responsabilidad, entonces allí se determinará en qué momento y quién es el real responsable de el suceso acontecido. Porque en esa situación que les estaba diciendo, muy seguramente o posiblemente haya sido un problema de unitarización de la carga. Las estivas quedaron malas o quedó mal cargado el vehículo, quedó mal arrumado y se presenta la afectación. Allí no es una responsabilidad del agente de carga, si no se encargó del cargue de la mercancía, si no fue su responsabilidad. Si fue su responsabilidad dentro de esa prestación de servicio, el agente de carga realizó el cargue de la mercancía con su personal o con terceros que él puso a disposición del generador de carga, esas son condiciones que se han de tener en cuenta al momento de hacer el análisis de la reclamación. Pero siempre se debe identificar concretamente en qué momento y dónde se genera la responsabilidad. ¿Vamos claros hasta ahí, compañeros? ¿Alguna duda con el transporte unimodal? No tiene mucha complicación en cuanto al entendimiento del transporte unimodal. Un solo transporte, un solo tipo de transporte y una responsabilidad determinada por el momento en que se presenta o que se pudiera presentar una alteración o una desviación en la mercancía. ¿Clara allí esa parte, muchachos? Sí, señor, todo claro. Muy bien. Ahora hablamos del transporte combinado, donde, como su nombre lo indica, ya se tiene la posibilidad de utilizar dos o más tipos de transporte. Y es el que comúnmente desarrollamos en nuestras operaciones logísticas, sobre todo cuando ya interviene la parte de la transferencia internacional de mercancías. El transporte unimodal casi siempre lo vamos a trabajar en el proceso de distribución local de mercancías. Utilizamos solamente un transporte terrestre o si utilizamos el aéreo, utilizamos solamente un aéreo. Si es que la mercancía va a ser recibida por el cliente en un aeropuerto, porque si no, luego va a verse una aplicación de un transporte terrestre y allí ya hay un transporte combinado. Es el modo de transporte donde se permite la movilización de mercancías de un punto de origen a un punto de destino con la utilización de dos o más tipos de transporte. Característica principal y puntual, permite este tipo de transporte, este modo de transporte, perdón, aplicando diferentes tipos de transporte, permite la consolidación y desconsolidación de la mercancía en tantos puntos, sitios, lugares donde se determine que la operación lo necesita. Es decir, yo puedo tener una carga con la que espero atender las necesidades de un cliente y dicha carga tiene una cantidad en específico. Son, no sé, 100 cajas, que no son más de 2 metros cúbicos. Y las herramientas que yo tengo disponible, por ejemplo, si tengo una flota propia, pues tengo una turbo que me cubica 12 o 15 metros cúbicos y que tiene una posibilidad de carga hasta 4.5 toneladas. Y entonces yo debo o podría optimizar ese transporte. Y resulta entonces que el cliente tiene más proveedores en mi zona. Yo fácilmente le podría decir al cliente, venga, yo le ofrezco el servicio de transporte para sus otros proveedores y consolidamos mercancía. Y si usted necesita que esa mercancía, por ejemplo,
tenga un traslado adicional vía marítima, vía fluvial, perdón, o vía férrea, ya la mercancía llegaría consolidada a ese punto de cambio de transporte de la mercancía consolidada de todos sus proveedores. Y ya la puede consolidar entonces en esa unidad, por ejemplo, si es vía férrea, donde ya toda la mercancía se va a ir completa hacia el destino que usted indique. Allí estoy aplicando un transporte combinado, porque estoy combinando transporte terrestre con transporte férreo, y además tengo la posibilidad de consolidar mercancía, brindándole una solución importante al cliente. O incluso, cuando ya estamos hablando de transferencia internacional de mercancías, existen operaciones en los puertos, en las zonas portuarias, donde los clientes, un generador de carga o un exportador, puede entonces unirse con otros exportadores para atender un cliente en común en el exterior. Es muy usual encontrarlo. Ese cliente en común en el exterior está esperando mercancía de diferentes proveedores en Colombia. Se puede establecer una comunicación, un flujo y contraflujo de información donde todos estos exportadores consoliden la mercancía y no necesariamente en un mismo medio de transporte como un mismo vehículo, no. Cada uno puede enviar sus mercancías de forma separada al puerto y en el puerto se hace la consolidación de la mercancía y luego va a ser transportada en un medio marítimo. Allí entonces estoy aplicando transporte combinado porque estoy enviando diferentes cargas terrestres para una posterior consolidación en una unidad de carga que luego va a ser transportada vía marítima. Allá hay dos tipos de transporte y hay consolidación de mercancías. Caso contrario, llega la mercancía vía marítima en un contenedor. Esa mercancía de ese contenedor pertenece a un solo importador. Se la compró a un proveedor en el exterior. Llegó la mercancía, pero resulta que ese importador, para optimizar su proceso de distribución, le solicita al puerto que le haga una desconsolidación de mercancía y preparación para la posterior distribución, que son servicios que ya los puertos prestan a través de operadores portuarios. Entonces llega la mercancía vía marítima, primer tipo de transporte, llega a puerto, surte toda la operación portuaria y aduanera, la mercancía se desconsolida, se saca de ese contenedor, se hace la preparación de la mercancía, 2, 3, 4 pedidos, y luego se despacha cada una de ellas en transportes terrestres diferentes. Transporte combinado. O incluso puedo despacharla en un solo transporte y que ese transporte vaya haciendo las entregas correspondientes en una ruta establecida. Ahí estoy desconsolidando nuevamente la mercancía. Transporte combinado. Tengo la posibilidad de consolidar y desconsolidar la mercancía y además aplico diferentes tipos de transporte. Llámese marítimo con terrestre o aéreo con terrestre o terrestre y marítimo y luego aéreo o terrestre, aéreo y luego marítimo, en fin. Pero hay una condición en específico donde puedo consolidar y desconsolidar mercancía con una ejecución correcta de la operación logística. Además, cada tipo de transporte tendrá su correspondiente documento soporte. Para el transporte marítimo, entonces llegó el conocimiento de embarque marítimo o el BL. Luego, cuando hice el despacho del vehículo que va a hacer diferentes entregas o de los diferentes vehículos, pues cada uno de ellos tendrá que tener su remisión de transporte para poder soportar la mercancía que está llevando a los diferentes destinos. Allí ya hay otro documento de transporte. O si se generan despachos tanto terrestres como aéreos, se generarán entonces las diferentes guías aéreas también que avalen y soporten esa mercancía que está movilizándose en ese tipo de transporte.
Características entonces del transporte combinado. Puedo trabajar diferentes tipos de transporte. Puedo consolidar y desconsolidar mercancía. Y cada tipo de transporte tendrá su documento de transporte soporte para la operación. Los invito a que revisen el chat, compañeros. En este momento, desde la universidad nos están dejando una información con respecto a una opción que se tiene para la orientación psicológica. Quien determine que necesita cierto tipo de orientación, ayudas, terapias y demás, desde el punto de vista psicológico, algún tipo de orientación, acompañamiento y demás, pueden hacerlo a través de los contactos que les han dejado allí en el chat, correo electrónico, un número móvil y también un enlace para agendar una cita de orientación que pueden utilizar sin ningún tipo de restricción. Ya ustedes determinarán si tienen algún tipo de solicitud en este sentido. Ahí sí hay ese paréntesis para que no dejemos pasar esa información que nos ha brindado allí la universidad a través de esta herramienta. Bueno, señor, muchas gracias. Ok, vamos entonces ahora con la continuidad aquí, transporte combinado. Las características que acabamos de hablar. Y hablemos ahora del transporte multimodal. Alcanzamos a tocar aquí la parte del transporte multimodal ya para ir finalizando nuestra sesión del día de hoy. Transporte multimodal, muy similar a lo que veíamos en el transporte combinado. Aquí también tenemos la posibilidad de articular la operación, de desarrollar la operación de transporte entre dos o más tipos de transporte para esa transferencia de mercancía, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Características entonces fundamentales para diferenciarlo de lo que es el transporte combinado. Primero, solamente tendremos un documento de transporte que avale toda la operación. A diferencia del transporte combinado, que cada uno de los tipos de transportes utilizados tendrá su documento de transporte, aquí con un solo contrato o documento de transporte se manejará toda la operación. Y va a ser el soporte de la mercancía que va a ser movilizada en los diferentes tipos de transporte. Un solo tipo de documento de transporte, llamado comúnmente el documento de transporte multimodal. Luego, además de esa diferencia inicial ya en cuanto a la documentación, tenemos otra diferencia muy importante y bastante relevante, y es que este tipo de transporte multimodal o este modo de transporte multimodal que aplica dos o más tipos de transporte no permite la consolidación y o desconsolidación de la carga. No se permite. Si estamos hablando de transporte multimodal, no hay espacio para consolidar o desconsolidar mercancías. Si ya se determina que se tiene que consolidar o se tiene que desconsolidar, se desconfigura completamente, se cae la operación de transporte multimodal y ya pasa a ser un transporte combinado. Pero cuando se realiza un transporte desde un punto A hasta un punto B a través del modo multimodal con dos o más tipos de transporte que intervengan, se tendrá un solo documento de transporte y no se tendrá la posibilidad de consolidar o desconsolidar la mercancía. Es decir, que dicha mercancía debe permanecer siempre en su unidad de carga. Siempre deberá estar en su unidad de carga y esto permite entonces
Un tema de agilidad, de eficiencias y de seguridad en la operación. ¿Quién nos iba a hablar, perdón? Profe, qué pena, se me activó el Ah, ok. micrófono. Listo. Bueno, no hay problema. Además, para la determinación de la aplicación del transporte multimodal, ya tenemos allí dos diferencias bien marcadas, el documento soporte y la no posibilidad de consolidar o desconsolidar mercancía. Solamente los operadores de transporte autorizados para ejecutar estos movimientos lo podrán hacer. Si el operador de transporte no está autorizado tanto por la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Transporte, como por la autoridad aduanera, si no tienen esa autorización, no pueden ejecutar transporte multimodal. Seguirán ejecutando transporte combinado. No hay ningún problema. Pero en la parte de la multimodalidad, solo lo pueden ejecutar quienes se encuentren autorizados o calificados como transportes o transportadores que pueden realizar, que cumplen con todas las obligaciones, condiciones, herramientas y demás para poder ejecutar este servicio multimodal. Si no están avalados, certificados y autorizados, no lo pueden hacer, para que lo tengamos también muy en cuenta. Que si algún operador de transporte en determinado momento nos habla o nos ofrece un servicio multimodal, lo primero que debe hacer es mostrarnos la resolución de autorización por parte del Ministerio de Transporte y de la aduana para poder realizar este tipo de movimientos. ¿Y por qué hablo de la aduana allí? Porque cuando estamos hablando de la multimodalidad en el transporte, generalmente estamos aplicando esta multimodalidad para el transporte internacional de mercancías. Y ya en ese transporte internacional comienza a intervenir la aduana. Si estamos hablando de la exportación, estamos hablando de mercancía que sale muy seguramente de las bodegas de los exportadores en ese transporte multimodal, entonces recordemos que va a salir con un solo documento de transporte y que además va a estar siempre en la misma unidad de carga, muy seguramente en un contenedor. Entonces esa mercancía que sale desde allí contenedorizada, sellada, va a tener una condición de seguimiento aduanero, porque esa mercancía está sujeta a una operación de comercio internacional y de comercio exterior. En la importación, exactamente lo mismo. Llega mercancía del extranjero en un contenedor aplicable al transporte multimodal. ¿Por qué? Porque es que resulta que la mercancía no va a ser o no va a estar sujeta a una operación de nacionalización en el puerto, sino que la mercancía viene o para un depósito privado en el interior del país, o para un depósito público, o para una zona franca, y la mercancía tendrá una continuidad de transporte a través de esa multimodalidad y además una continuidad en una condición aduanera específica. La mercancía no se nacionaliza en el puerto o en la zona portuaria, es decir, que no ha pagado impuestos. Es decir, que esa mercancía está sujeta a ese seguimiento porque puede estar ligada a un posible contrabando en caso de que tenga un saqueo, una pérdida, en fin, debe estar en constante seguimiento aduanero. Y por eso allí la aduana interviene en esa multimodalidad del transporte y solamente se trabaja con operadores debidamente autorizados y calificados para asegurar que las operaciones de transporte multimodal se desarrollen sin ningún tipo de novedades. ¿Pueden haber novedades? Claro que sí, estamos en logística y todo es posible. Saqueos de un vehículo que viene con transporte multimodal se presentan. Situaciones como, por ejemplo, llega la mercancía a un puerto, una mercancía en importación. Llega en contenedor, está sujeta al transporte multimodal. Quiere decir que se aplica un tránsito aduanero a través de un DTA o a través de un OTM. La mercancía sale del puerto y continúa su transporte ya a través de un transporte terrestre, pero en la misma unidad, el mismo contenedor no se ha abierto en ningún momento.
ni se abrirá porque recordemos que no hay posibilidad de consolidación ni desconsolidación de la mercancía, solamente hasta que llegue a su destino. La mercancía se viene trasladando por las vías nacionales en un vehículo terrestre, una tractomula seguramente, una mula, y la mercancía dentro de la unidad de carga, dentro del contenedor. Por X o Y motivo, el transportador sufre un accidente. Accidentó a un transeúnte, accidentó a otro vehículo, tenía un polizón en el contenedor como suele pasar, entonces se subió por allá en una parada, se subió alguien encima del contenedor y en el movimiento del vehículo se cayó del contenedor y se mató. O en el accidente que sufrió el conductor, mató a un transeúnte, mató a un conductor de un vehículo. Ya por condiciones de normatividad vial, el vehículo ya inmediatamente queda ligado a una investigación y no se puede movilizar. ¿Qué pasa entonces con la mercancía que tenemos ahí en el contenedor? Aduaneramente hay figuras que se pueden trabajar para darle continuidad a esa mercancía que está en ese contenedor. Esa mercancía nada tiene que ver con el hecho presentado y puede continuar su operación ya en otro vehículo, por ejemplo. Se hace un transbordo, un cambio de cabezote, en fin, y se continúa con esa operación a través del seguimiento aduanero. Hay posibilidad de hacer eso. Esas son ventajas que tiene el transporte multimodal para agilizar la operación. Si se estuviera hablando de un transporte combinado, muy seguramente tendrían que hacer un vaciado del contenedor y entonces eso genera más tiempo, más costos, más problemas, más riesgos de la operación, transbordos adicionales que no se consigue otro contenedor, entonces hay que transportarlo en varios vehículos, en fin. Situaciones que en el transporte combinado también son soluciones porque también se pueden ejecutar, pero que si se está aplicando un transporte multimodal, hay un tema de seguimientos y condiciones específicas que pueden mejorar la operación. Eso también es completamente aplicable y viable en el proceso. Recordemos entonces, transporte multimodal, similar al combinado, intervienen dos o más tipos de transporte para el traslado de la mercancía, pero a diferencia del combinado, en el multimodal manejamos un solo documento de transporte, generalmente conocido como el documento de transporte multimodal, y no se puede consolidar ni desconsolidar mercancía durante la ejecución de dicho transporte. Y además, puede solamente estar siendo realizado por los operadores de transporte u operadores logísticos debidamente autorizados y calificados para dicha operación. ¿Claros hasta allí, compañeros? Sí, señor. Perfecto. El módulo nos presenta un cuadro conceptual que nos resume un poco lo trabajado en esta sesión del día de hoy, donde nos recalca el tema de los tipos de transporte, el tema de los modos de transporte, unimodal, combinado y multimodal, y las características de cada uno de ellos, haciendo el énfasis en la diferencia que tenemos entre el combinado y el multimodal. Para que lo tengamos en cuenta allí, es una opción de resumen que nos presenta el módulo y que puede ayudarles también a la identificación de las características de estos tipos y modos de transporte. Estamos entonces cumpliendo con nuestro tiempo de sesión, ya estamos llegando casi al cierre de la misma. En este punto entonces dejaremos determinado que para la próxima sesión estaremos hablando de los beneficios y ventajas del transporte multimodal y que en ese sentido entonces, y para contextualizarnos un poco en el tema, dejaremos habilitado en el área de actividades del día de hoy un foro relacionado precisamente con la aplicación del multimodalismo. Allí van a encontrar una información interesante que un portal web llamado Portal Portuario, no es colombiano incluso, no es colombiano, pero
nos presenta una información importante sobre los avances del multimodalismo en Colombia. Y allí entonces, a través del análisis que hagan de esa información en este artículo, deberán generar su aporte acorde a lo que solicita dicho foro allí en su enunciado. El foro estará disponible hasta el 25 de mayo a medianoche. Recordemos realizar la actividad, compañeros, que hace parte de las notas que serán tenidas en cuenta para la nota final de seguimiento. ¿Listo, compañeros? ¿Quedamos claros allí? Sí, señor. Sí, Señor, Muy bien. Muchísimas gracias a todos por la asistencia el día de hoy, el cumplimiento con este compromiso académico. Espero que tengan una muy buena noche y que tengan también un muy buen fin de semana que inicia el día de mañana. Estaremos viendo entonces la próxima semana con nuestra sexta sesión y recordemos que también después de esa sesión quedará habilitado el segundo parcial de este módulo. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias.